Que Dios les bendiga grandemente. La paz del Señor esté con ustedes y sus familias. Aquí estamos de nuevo, trayendo una enseñanza poderosa para que cada uno de ustedes la aproveche al máximo y la aplique en su ministerio, hogar, iglesia, día a día y con su familia. Hoy deseo compartir una enseñanza sobre la oración. Sé que han recibido enseñanzas sobre la oración de nuestro ministerio, pero hoy quiero hablar sobre la oración que recibe respuesta, la que Dios escucha, porque hay muchas personas que oran y aún así no ven resultados. Conozco personas que pasan 5, 7, 8, 9, 10 e incluso 12 horas orando al día, pero no ven los frutos, no ven sus deseos cumplidos. ¿Cuál es la razón de esta oposición? ¿Por qué hay personas que pueden ayunar durante 15 o 10 días y aún no han experimentado crecimiento espiritual, financiero o matrimonial? ¿Cuál es el punto? Porque hay ministerios que se internan en profundos días de ayuno y oración, y cuando salen siguen siendo los mismos, los demonios se ríen de ello, su ministerio no crece. ¿Qué es lo que pasa realmente? Porque a veces lo que la gente nos dice es, sigo orando, sigo orando, sigo orando, pero es difícil decirle a alguien, sigo orando, cuando ya lleva 3 años orando por algo y no lo ve, cuando ya lleva 5 o 6 días en ayuno y no tiene respuesta. ¿Qué es realmente lo que Dios quiere que hagamos para que nuestra oración sea escuchada? La Biblia dice que el día que Josué oró y le dijo a Dios, detén el sol en Gabaón y el lunes en el valle de Jalón, si no me equivoco, la Biblia dice que no hubo un día como este, ni antes ni después, en que Dios escuchara la voz de un hombre. El secreto no está en orar, el secreto está en que Dios escuche nuestra oración. Porque puede haber mucha gente orando incorrectamente. La oración sin revelación o sin el corazón adecuado es simplemente un rito. Entonces, debemos de aplicar y entender cosas. Por ejemplo, yo crecí en una ciudad, en una familia, en una ciudad de brujería, y los brujos agarran el Salmo 91 y lo mantienen abierto. Tienen la Biblia en sus altares, diabólicos. Sin embargo, la Biblia no tiene ningún efecto hacia ellos. ¿Por qué? Porque obviamente no está un corazón correcto leyendo la Biblia. Entonces yo quiero traer esta pequeña enseñanza a algunos de ustedes. Y hace días atrás estuve, la verdad, leyendo sobre Santiago, que es uno de los que habla un poquito más del secreto del profeta Elías. Siento fuerte la presencia de Dios. Él habla de cómo Elías cerró los cielos y abrió los cielos ahora, antes de Santiago llegar ahí, a mencionar el tema de Elías. Hay algo que él dice acá que me trae la atención. Y es que dice lo siguiente, lo va a leer en el verso 14, dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe, oiga bien, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonado. Confesad vuestros pecados, vuestras ofensas, unos a otros, y orad uno por los otros para que seáis sanados. Escúchame bien, la palabra sanado, lo que está hablando Santiago aquí, ya no está hablando de un enfermo físico, sino de un enfermo espiritual, para que sean sanados, porque hablan de ponerse a cuenta. Escúcheme bien, y dicen luego entonces la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió por 3 años y 6 meses. Cuando yo leí esto, me di cuenta que Santiago revela 3 niveles de oración. 3 niveles de oración que son muy importantes que la miremos, la estudiemos, la meditemos y le pidamos al Espíritu Santo que nos revele lo que quiere revelando a nosotros en este momento. Yo voy a hablar solo de una. Santiago habla de 3 niveles de oración. Uno es la oración de fe, la oración eficaz o la oración persistente y la oración del justo. Fe, persistencia y justicia.
Yo solo quiero mencionar la oración del justo. ¿Por qué Santiago dice la oración del justo? Puede mucho. En una traducción más original dice, la oración del justo tiene poder. Ando a entender que no es simplemente la oración y habla de que tenemos que ser justo para poder orar y tener poder en la oración. Amén. Hay 3 niveles de oración. Yo menciono el siguiente, la oración del justo. En este nivel de la oración del justo nos damos cuenta que Santiago habla y revela la condición de un corazón. Él dice, si el corazón no es injusto, no habrá forma de que su oración tenga poder. Es entendible entender lo siguiente. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Dios no os llama a ser justo, a ser gente con justicia. Imagínate. Por eso es importante tocar este punto. Imagínate a alguien que tiene 5 horas de oración todos los días, orando para que Dios haga un milagro, para que Dios lo expanda, para que Dios lo llene de su presencia, para que Dios le haga crecer el ministerio, para que Dios le dé un empleo. Pero sin embargo, ese corazón que ora 5, 6, 7 horas está lleno de envidia. No puede ver el éxito del otro porque le provoca crítica, quiere criticar al otro. Entonces, una persona criticona, llena de envidia, no es una persona justa. Entonces, sus 5 horas de oración es simplemente repetición, no tiene efecto, no está siendo escuchado. Aquí la Biblia dice que la oración del justo es la que puede mucho. Siento el poder de Dios. Imagínate una mujer que está orando para que Dios la use, pero tiene un corazón lleno de rencor. No sabe perdonar a su esposo, o el esposo no ha perdonado a su esposa, o alguien le hizo algo a esa persona, y hasta el día de hoy no lo puede ni ver, no lo puede perdonar. Entonces, es imposible que tus 5 o 3 horas de oración sean con poder, o tengan efecto, o sean escuchadas por el Dios del cielo. Por eso es que, hoy, la enseñanza que traigo, limpia tu corazón. ¿Cómo quieres limpiar a otros si tú mismo estás sucio? Tienes que orar antes de tu orar para que Dios te use para bendecir a otro, para salvar a otro, para sanar a otro, para que Dios te use para salvar al mal. Primero comienza a aliviar contigo, a orar para que Dios te salve a ti, para que Dios te limpie. Ponte a cuenta con el Espíritu de Dios y arrepiéntete de cualquier pecado que haya en tu corazón. Yo sé que usted ahora mismo está meditando y está diciendo el pastor. Este es el primer obstáculo. ¿Qué es lo que nos enseñan a nosotros los pentecostales, los cristianos, los religiosos? Nos enseñan que en otro mayor obstáculo a nuestra oración son los demonios, los brujos y el diablo. No, ellos ni siquiera tienen un poquito de poder para detener un corazón justo cuando ora. Tu primer obstáculo nunca ha estado fuera de ti, está dentro de ti. Por eso es que debes de ir a la presencia de Dios y meditar qué hay en tu corazón, que puede ser un techo, un obstáculo, para que tu oración llegue delante del Dios Todopoderoso. Imagínate a alguien en un ayuno 40 días, 40 noches, pero no ha perdonado. 40 días, 40 vive criticando al otro, vive chismeando con la persona. Ese es un corazón que no es justo, es un corazón que está sucio, no puede ser escuchado. Alabado sea Dios. Jesucristo nos enseñó y nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, en poca palabra. ¿Cómo quieres salvar a otro si tú estás perdido? El primero que tiene que ponerse a cuenta, enderezarse, santificarse, humillarse, quebrantarse, eres tú. Dios no usa vaso al menos que no esté enquebrado. Por eso es importantísimo. ¿Y sabe por qué yo traigo esta enseñanza? Porque yo recibo cientos de peticiones de oración y personas que me cuentan su problema y me dicen que llevan días, meses, años orando y no han recibido nada. Mayormente nosotros, la respuesta que le damos a esa gente es, sigue orando. Pero, ¿cómo le voy a decir sigue orando a alguien que lleva un año orando y no tiene respuesta? Tiene
Si algo no ha recibido después de tener tanto tiempo en oración, es porque algo no está bien, algo no está correcto. Y es por eso que hoy la enseñanza que te estoy trayendo es limpia tu corazón, ser una persona justa, ser una persona con justicia, una persona que sea íntegra delante de Dios y delante de los hombres. La Biblia dice en Proverbio, escucha esto, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Dios no puede escuchar un corazón impío. A veces tenemos la ropa de cristiana, de cristiano, cristiana. A veces tenemos la Biblia de los cristianos. A veces vamos a la iglesia de los cristianos. Pero nuestro corazón es impío. En nuestros negocios somos impíos. En nuestra forma de hablar somos impíos. En nuestra computadora somos impíos. Solo somos cristianos en la iglesia. Y tenemos que comenzar a meditar en que nuestro Dios es un Dios santo, y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hay muchos ministerios frustrados, hay muchos pastores frustrados porque no tienen respuesta. Ayunan, oran, ofrendan, se han metido con Dios profundamente para ver la expansión de su iglesia, para ver el crecimiento, para ver la expansión de su ministerio, pero en el día de hoy siguen siendo los mismos. No han crecido ni 2 pulgadas. Y se preguntan, ¿pero por qué? Bueno, si abriéramos el corazón o diéramos cuenta que envidia al pastor que tiene más iglesia que él, que envidia al hermano que tiene una casa, que hay rencor, que alguien lo ofendió y hasta el día de hoy no lo ha perdonado. Entonces, ese pastor puede pasarse toda una década orando, ayunando, y no va a pasar nada. Porque Santiago dice en la oración del justo, usted cree que es justo tener rencor. Usted cree que es una persona justa aquel que ve a un pastor y no lo puede ni saludar, no lo puede ni perdonar. Yo conozco pastores, y sin ofender y honro a los pastores, que no pueden saludar al otro, que no pueden estar en el mismo servicio adorando a Dios porque no lo soportan. Luego ese mismo pastor que no soporta, ese pastor le anuncia a la congregación y le dice, hermano, yo estaré 40 días, 40 noches con Dios, para que me hable. No pase hambre, por favor, no pase hambre, estás pasando hambre. Dios no va a escuchar tu 40 días. Dios prefiere escuchar una presencilla, hermana que ayuna hasta las 2 de la tarde con un corazón justo, que escuchar a un pastor que ayune 40 días y 40 noches. Tenemos que entender esto, que Dios va a escuchar al justo. Mira lo que dice aquí, el proverbio. Dios va a estar lejos de los impíos. Dios está lejos de los impíos, de los que tienen un corazón impío, gente que coge prestado y no paga porque no tiene. No paga porque son mala paga. Yo sé que ya te dijeron apaga, quítame ese Facebook, quítame ese video, claro, porque queremos bendición. Bendición, bendición, pero con un corazón torcido para que yo quiero carro nuevo, casa nueva, una gran cuenta y mi corazón torcido. No, hombre. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero? Al final, pierda su alma. Proverbio 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Entonces la única oración que Dios va a escuchar es la de un justo. Por ahí, en el Nuevo Testamento dice, sabemos que Dios no oye al limpio, pero si alguno se arrepiente a ser escuchado. Mis enseñanza hoy por el Espíritu y mis palabras no es para hacerte sentir avergonzado, es para que te sientas mal por dentro, para que al instante termine este video te arrodille delante del Señor y le ruega al Espíritu Santo. Espíritu Santo, como hacía David, perdóname aún de los pecados que me son oscuro, escudriñame y ve qué hay dentro de mí. ¿Cuántos salmistas cantando, criticando a otros salmistas? Está fuerte, ¿no? Y adorando que baje tu gloria, que se abre el cielo, que descienda el fuego, que el Espíritu caiga. Pero cuando le invitan a un concierto a tocar, a cantar donde hay otro que él entiende que es rival, no lo puede ni soportar.
Yo lo he visto, el otro cantando y el de abajo criticándolo, por Dios, y luego suben y quieren que baje el cielo y que truene. Dios no te está oyendo. Dios lo escucha. Corazón es envidioso, criticón e injusto. Bueno, yo creo que voy a perder unas cuantas invitaciones ya, y hay alguna puerta que se van a cerrar, pero ¿para qué quiero puerta abierta si Dios no va ahí conmigo? Necesito ser justo en mi mensaje. No solamente hablar a los miembros, a los pastores, a los salmites, a nosotros los ministros, a nosotros los ministros. Por eso hay gente que... Mire, yo he visto personas. Yo me acuerdo un día que fuimos a orar por un endemoniado. Yo tenía apenas unos 3 meses. Tenía poco tiempo. No tenía tanto tiempo ahí en el Evangelio, y fuimos a orar por un endemoniado. Tuvimos que salir corriendo. Yo salí corriendo. El hombre que estaba con nosotros, que era el mayor en el Evangelio, el demonio le trompé. Le rompió la camisa, y yo salí corriendo. Éramos 7 jóvenes, como 8. Yo salí por un lado, los otros por otro. Íbamos muertos de la risa, porque veíamos al que creía que era el sobrenatural, que decía, yo soy el que tengo poder. Lo veíamos con la camisita así y diciéndole, tengo que preguntar a Jehová, ¿por qué permitió que ese demonio me diera? Le dio. Entonces necesitamos realmente limpiar nuestro corazón. He visto personas que han ido a reprender demonios y los demonios dicen, tú no puedes reprenderme. ¿Por qué? Porque usted fuma. Yo lo he visto. Porque usted juega la lotería. Porque usted es un adulto escondido. Entonces, a santidad nos llamó el Señor. Y mis palabras y mi predicación no es para avergonzarlo, sino para que el grande y el pequeño reflexionen y entiendan que en el Evangelio no hay niño bonito, que aquel niño bonito es el que ora y lucha por mantenerse en santidad para Dios. Repito, Jehová está lejos de los impíos, mas escucha la oración de lo justo. Primero de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre lo justo y sus oídos atentos a sus oraciones. Escucha esto, Pedro declara, y dice que los ojos de Dios están sobre lo justo y sus oídos abiertos para escucharlo. Aquí Pedro nos trae la revelación que los oídos de Dios solo se abren para la gente justa. Por eso Santiago dice que la oración del justo puede mucho. ¿Por qué puede mucho? ¿Por qué tiene poder? Porque está siendo escuchada. Hay gente que Dios no lo escucha hasta que no se arrepientan y enderecen su corazón. Santiago nos está mostrando que la clave de la oración de poder comienza en un corazón limpio. Que si nuestro corazón no es tan santificado, limpio, no podrá ser escuchado. Puede irte a un monte, puede ayunar 3 días bajo del agua, puede engancharte en una mata, puede hacer como hacen algunos impíos que recorren cientos de kilómetros dándose en el pecho para llegar a adorar una estatua, y al final nada pasa. Todo comienza en el corazón. Dios necesita un corazón contrito y humillado. Cuando venimos a la presencia de Dios, es bien favorable, es bien aconsejable. Que lo primero que hagamos es, Señor, si hay algo que nosotros tenemos, que la Biblia dice, si tu conciencia te reprende, quantum a Dios. A todos nosotros Dios nos puso una conciencia que nos dice cuando la cosa está mala. Es como un detector, un sensor, que cuando le habla mal a alguien, ¡pum!, siente por dentro de que lo hiciste mal. Tú tienes que actuar sobre eso. No dejes que Satanás tome ventaja sobre un odio, sobre un rencor, sobre una falta de perdón. Limpia tu corazón. ¿Cómo lo vas a limpiar? Con la palabra de Dios y en la presencia de Dios, humillándote delante del Dios Todopoderoso. Santiago habla que ese era el secreto de Elías. 3 secretos tenía Elías. Oraba con fe, persistía en oración y era justo cuando oraba. Tenía un corazón justo delante de Dios. El mismo Señor nos habla y nos dice que la clave está en el corazón. Marco 11:24. Jesús habla de algo que aconteció. Fue que Él agarró una higuera que estaba llena de ojos. Usted conoce la historia. Él reprendió la higuera se secó.
Los discípulos cuando la ven, al otro día se asombran y dicen, Maestro, pero la higuera te obedeció. Tus palabras tienen poder, tú le dijiste sécate y se secó. ¿Cuál es la clave? Que lo que tú dices viene a la manifestación. ¿Cuál es la clave? Yo lo veo de esa forma porque ellos están mirando que Jesús no es como los fariseos que oran sin respuesta. Jesús ora y la respuesta viene allí. Entonces ellos dicen, ¿pero qué fue lo que hiciste? Y ahí comienza Jesús a dar una pequeña enseñanza, que es un mundo de revelación, pero que hoy solamente me voy a enfocar en este punto, y es lo que dice Marco 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Ahí está el nivel de la oración de fe. Y os vendrá. Y cuando estéis orando, ahí está entonces la oración del justo que le estoy hablando. Perdonad si tiene algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone o perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis tampoco, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí Jesús está condicionando tu perdón a que tú perdones a otro. Es decir, que si eres injusto con otro, tú no encontrarás justicia. Si tú no sabes perdonar a otro, entonces tus pecados no serán perdonados. Pero Jesús le está enseñando la clave de tener respuesta en la oración, porque Pedro le dice, se secó la higuera, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo es que tu oración tú la ora ahora mismo y tienes respuesta? ¿Cuánto tiempo? ¿Usted cree que oró Jesús, que Jesús le habló? La mata unos 20 segundos, un minuto. Y dijo, nunca nadie coma más de ti fruto, y se secó. ¿Cómo es que un árbol obedece a Dios, a Jesús, tan rápido? Es lo que asombra a los discípulos. Ellos le dicen, enséñanos a ser efectivo así. Entonces Jesús le dice, una de las cosas que tienen que tener fe y orar, que lo que están pidiendo está sucediendo. Es otro tipo de revelación. Pero donde me enfoco es donde dice, perdonad si tiene algo contra alguno. Es ahí donde Jesús revela que la oración que tiene respuesta rápido, en la que sabe perdonar al otro. Si tú no puedes perdonar a tu hermano, no te metes en 40 días de ayuno pidiéndole a Dios que te use. Métete en 40 días de ayuno pidiéndole a Dios que te cambie, y será más efectivo. Así que, mis queridos hermanos, finalizando le leo otro versículo, donde le muestro que la clave de la oración que Dios escucha, o la oración con respuesta, comienza en corazones limpio, santo y justo. Jesucristo dijo también en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ande. Reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Oye lo que Jesús dice. Vienes al altar, traes tu ofrenda, pero entonces tienes odio contra tu hermano, ofendiste a tu hermano, escribiste algo en Facebook en contra de tu hermano, pero tú vienes a traer $1.000.000. Jesús dice, a mí no me interesa tu $1.000.000. A mí me interesa que tu corazón esté correcto para que tu $1.000.000 Dios lo vea. O tu $100. Deja la ofrenda allí, vete y busca a tu hermano. Ponte de acuerdo, pídele perdón, perdónalo, y luego ven y preséntate con tu ofrenda delante de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? No te presenta a la presencia de Dios cuando tiene un rencor con tu hermano. Trata de llamarlo, trata de pedirle perdón. Tú tienes que perdonar para que tu oración sea justa, para que sea justo y tu oración tenga poder. Jesucristo dijo algo que muy pocas veces nos detenemos a verlo. Él estaba hablando con los discípulos en ciertas áreas de Jerusalén y de repente dice, vámonos. ¿Qué pasa, maestro? El príncipe de este mundo viene en camino y él nada tiene que ver conmigo. ¿Cuándo Satanás deja de tener derecho en tu vida? Cuando eres justo, cuando no hay pecado dentro de ti, cuando te arrepiente. Que el diablo tiene poder sobre mí es si yo peco. Por eso es que, si yo no peco, Sansón le dijo a Dalila,
Cuando me corten el cabello, seré como un hombre común. O sea, si peco, cuando yo peco, Satanás tiene autoridad legal sobre mí. Pero cuando yo no peco, puede echar guanguá, puede echar brujería, puede darme veneno, y si no hay pecado, nada tiene que ver Satanás conmigo. El brujo puede vivir al lado de mi casa, y de este lado otro brujo, y de este lado otro brujo, y de este lado otro brujo, y el diablo lo visita a todos, pero aquí no entra, porque aquí nada tiene que ver con Satanás. Entonces, cuando guardas rencor, cuando no eres justo, cuando coges prestado y no pagas, no lo hace. La Biblia dice que el que coge el prestado y no paga es un impío. La Biblia habla y nos revela de que tenemos que ser justo. Mira, un día cuando yo vivía en República Dominicana, mi hermoso país, que amamos tanto, tanto, yo me mudé en un pequeño apartamento en la segunda planta, y abajo, el segundo piso. Abajo vivía una bruja que hacía fiesta a los demonios, allá le llamamos Prille, donde vienen muchos brujos, hacen fiesta, invocan los espíritus, los seres y los demonios, vienen y comienzan a trabajar. Y ella acostumbraba a hacer eso. Yo recuerdo que mi esposa me dijo lo que estaba pasando. Dije, mi esposa, vamos a orar, porque ahí vive el diablo, pero aquí vive Dios, con el hombre de Dios y con la mujer de Dios. Hermanos y amigos que me escuchan, Dios me es testigo, y mi esposa también. Recordamos que duraron casi 3 días sonando la campana, haciendo toda la fiesta posible, y ni un espíritu pudo entrar. Estaban acostumbrados que a los 5 minutos venían los demonios y hablaban. Duraron días y los demonios no entraban. La mujer bruja se fue donde otro brujo a preguntarle. Eso lo sé yo, porque luego la señora se convirtió. Fue donde un brujo a preguntarle. Digo, ¿por qué? Yo estoy acostumbrada a hacer fiesta a los demonios y siempre vienen, pero en esta ocasión no han venido. El brujo le dijo, no pusieron vela en el camino. Está demasiado oscuro y no saben cómo llegar. Pusieron velas en el camino y yo los miraba desde la ventana. Oh, Padre de la Gloria, usted lo vio. Dios mío, es increíble. Muchas velas, porque los demonios decían que no encontraban la casa. Encendieron velas, tocaron la campana, hicieron fiesta, pero no llegaron. Fueron a ver a otro brujo y le dijeron que el problema era que arriba vivía un hombre y una mujer de Dios, y no iban a subir. Satanás ni siquiera podía entrar al territorio porque había un hombre y una mujer de Dios viviendo allí. Así que esta tarde quiero animarte a trabajar con tu corazón, presentarte ante Dios, pedir perdón por cualquier pecado, humillarte ante el Dios del cielo. Te garantizo por esta Biblia, por esta palabra, que tu oración tendrá poder a partir de ahora. Recuerda, la oración del justo tiene mucho poder. Bendiciones, gracias por tu tiempo. Por favor, comparte el video con alguien, bendice la vida de otra persona y no te vayas de este YouTube sin suscribirte a nuestro canal. Cada vez que te suscribes nos llena de alegría, porque vemos que el esfuerzo de llevar esta enseñanza es una bendición y nos ayuda a seguir viviendo nuestras vidas. Bendiciones, que Dios te bendiga y que la paz esté contigo. Amén.